El cuerpo de Cristo, Dios lo formó y Dios lo creó para que uno al otro se ayudara, según la alimentación de éste. El cuerpo de Cristo trabaja para Dios según la capacidad y el conocimiento que Dios le dio a cada una de las partes del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo teniendo muchas partes. De esta manera, a nivel de naciones, Él trabaja. O sea que en el cuerpo de Cristo pueden haber varios ojos. El cuerpo de Cristo no solo tiene 2 ojos. En el cuerpo de Cristo pueden haber varios brazos, para dar un ejemplo. Cada parte del cuerpo de Cristo hace su trabajo según la capacidad que Dios le dio. Si hay 10 brazos trabajando para el Señor, no todos los brazos tienen la misma capacidad. Dios ubicó al cuerpo de Cristo para que cada uno, según la capacidad que Dios le entregó, según el ministerio, según la asignación, Dios capacitó y formó el cuerpo de Cristo para que se ayudara, para el cuerpo de Cristo poder ayudarse, para el cuerpo de Cristo poder ayudarse uno al otro. Necesita estar alimentado de la palabra del Señor. Necesita estar lleno de la palabra del Señor. El cuerpo de Cristo, Dios mismo con su palabra lo forma. Dios nos dice que su palabra no puede ser malinterpretada. Dios nos dice que sus caminos no son los caminos del hombre. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Por tanto, el cuerpo de Cristo está llamado a alimentarse de la palabra del Señor. Está llamado a trabajar como Dios le ha llamado. En el momento que el cuerpo de Cristo mira al hombre, en este momento cae. Cada parte del cuerpo de Cristo debe de estar alimentado según la parte que Dios le entregó. Según la parte que Dios le entregó. Podemos ver que el cuerpo de Cristo, siendo o teniendo diferentes partes, cada una de las partes del cuerpo de Cristo va a traer la palabra del Señor según esta parte del cuerpo, según Dios la formó y Dios la creó. Recordemos que el cuerpo de Cristo, en él hay partes más débiles. Si un ministerio cae y el cuerpo de Cristo se encuentra enfermo, ¿cómo el cuerpo de Cristo va a ayudar a esta parte del cuerpo que cayó? El cuerpo de Cristo está llamado a estar fortalecido en la palabra. El cuerpo de Cristo no está llamado a mirar al hombre. Dios nos habla de los maestros de la ley religiosa. Dios nos dice en Mateo 23, verso 1 en adelante. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo al pueblo y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, dice el Señor, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. O sea, que Dios les dice, escuchen la palabra, obedezcan lo que les digan de mí. Es porque los maestros de la ley religiosa
traen la palabra del Señor correctamente, pero tienen una manera de vivir que no tiene que ver con Dios. Los maestros de la ley religiosa traen la palabra del Señor correctamente. Ellos no le quitan ni le añaden cuando la traen al pueblo, cuando la traen a los ministerios. Pero sí tienen una manera de vivir que no tiene nada que ver con Dios. Hacen y practican cosas que vienen del mundo. Por eso Dios le dice a las multitudes y a sus ministerios, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, dice el Señor, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que les enseñan. Ellos no hacen lo que la Biblia les dice. Ellos traen la palabra del Señor, pero no siguen el ejemplo de ella. Por eso Dios les dice a su pueblo, tengan cuidado, tengan cuidado. Los ministerios de Dios, el pueblo de Dios, está llamado a seguir a Dios. Dios está a través de su palabra. Dios es la palabra que está escrita en el libro de la ley. El maestro de la ley religiosa trae la palabra del Señor, pero tiene una vida deliberada. Tiene una vida que no tiene nada que ver con Dios. Lo voy a volver a repetir. Vive una vida deliberada. Los ministerios del Señor son tomados, son destruidos en las manos del maestro de la ley religiosa. Por eso Dios le habla a sus ministerios y les dice, no sigan su ejemplo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está ocurriendo en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos finales. No dejes que nadie te engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán, dice el Señor. Dios nos dice claramente de qué manera se está manifestando el enemigo de las almas para estos tiempos de apostasía. La palabra del Señor nos dice qué va a ocurrir en el momento que la iglesia parta, en el momento que la iglesia se vaya. La iglesia de Dios va a ser perseguida. Dios nos dice que a muchos los van a arrestar. Este tiempo de preparación, en este tiempo de preparación que la iglesia de Dios tiene, la oportunidad que Dios le ha dado a la iglesia de prepararse, es para que la iglesia se prepare y prepare al pueblo de Dios. El tiempo que Dios le está dando a la iglesia es tiempo para que se prepare y para que prepare a la iglesia de Dios. Dios nos muestra y nos revela qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con todo aquel ser humano que le pertenece. En el mundo hay un remanente que le pertenece al Señor. Entre los doctores, entre los maestros, entre todo aquel que trabaja construcción. Dios no nos está hablando de la iglesia. La iglesia de Dios, cuando Dios la separa,
no está llamada a estar involucrada ni en un hospital, no está llamada a estar involucrada en el mundo. El levita y el sacerdote, Dios los separa para él. Dios nos está hablando del mundo. A la iglesia Dios la santifica y la purifica para que trabaje para él según el ministerio que Dios le entregó. La iglesia trabaja para el Señor. Que no se malinterprete la palabra del Señor. Dios es demasiado claro cuando trae su palabra. Dios es claro cuando trae su palabra. Entonces nos dice la palabra del Señor que los arrestarán. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. La iglesia de Dios va a pasar por todo lo que nos dice la palabra. Aquel remanente que no es parte de la iglesia, que le pertenece a Dios, también va a ser perseguido. Satanás conoce quiénes son. Satanás conoce quiénes son estas personas. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. La iglesia de Dios va a ser perseguida. Y aquel pueblo que no es parte de la iglesia, aquel pueblo que le pertenece al Señor, también va a ser perseguido. Hay un remanente que Satanás le tiene la mira. El pueblo de Dios está bajo el ojo del enemigo. El pueblo de Dios está siendo vigilado. En el momento que se diga que se introdujo la imagen de la bestia en la casa del Señor, en ese momento la iglesia, las vírgenes insensatas y el pueblo que le pertenece al Señor tiene que huir. Porque los van a buscar, los van a apresar, a muchos los van a matar. Viene persecución para la iglesia. En el momento que se introduzca la imagen del anticristo en la casa del Señor, la iglesia tiene que huir. Quienes van a presenciar este momento y este tiempo van a ser las vírgenes insensatas. Aquellas que se quedan por no obedecer a la palabra del Señor.